Bienvenidos a un viaje que empieza con una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si una casa cerrada durante casi 70 años escondiera no un crimen, sino una verdad capaz de cambiar la forma en que todo un país mira a uno de sus ídolos más grandes? ¿Y si detrás del rostro perfecto que México ha venerado por generaciones existiera un hombre consciente de sus luces, pero también de sus sombras, esperando el momento exacto para que la nación pudiera conocerlo sin destruirlo? Hoy no solo hablaremos de Pedro Infante, hoy hablaremos de México enfrentándose a su propio espejo. Antes de comenzar, quiero darte la bienvenida a mi canal. Si te gustan las historias que mezclan misterio, cultura y análisis profundo, te invito desde ya a darle like al video, compartirlo con quien también ame estos temas y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y si quieres apoyar este trabajo, puedes hacerlo a través del botón Super Thanks. También te invito a dejar tu opinión en los comentarios, porque este no es un monólogo, es una conversación abierta sobre nuestros mitos, nuestras dudas y nuestras verdades. Ahora dime algo, ¿alguna vez has sentido que conoces perfectamente a una figura histórica solo para descubrir que en realidad solo conocías una versión cuidadosamente construida? Pedro Infante no fue solo un cantante o un actor, fue la representación emocional de un México que salía de la guerra, de la pobreza y del silencio. En sus canciones había ternura, en sus películas había honor y en su sonrisa había una promesa colectiva. La idea de que el mexicano común podía ser noble, valiente, enamorado y fuerte al mismo tiempo. Durante décadas, su imagen permaneció casi intacta, como si el tiempo no tuviera permiso de tocarla. Murió joven, en un accidente que ya de por sí generó leyendas, y con su muerte nació también una especie de santuario cultural. Pedro dejó de ser solo un hombre y se convirtió en un símbolo, y los símbolos, como sabemos, no suelen permitir grietas. Por eso lo que ocurrió recientemente sacudió a México de una forma que nadie esperaba. La historia comienza en silencio, no con cámaras ni titulares, sino con una orden discreta y un pequeño equipo. Bajo la supervisión de Omar García Harfuch, una de las figuras más influyentes en la seguridad mexicana, se autorizó una inspección especial en una casa que llevaba casi 70 años cerrada. No era una casa cualquiera, era una de las propiedades vinculadas a Pedro Infante, un lugar que había quedado congelado en el tiempo desde su muerte. No se buscaban armas, ni drogas, ni restos criminales. Oficialmente la operación tenía un carácter administrativo e histórico. Pero en México, cuando un sitio legendario se abre después de tantas décadas, nadie cree que sea solo por rutina. Los primeros en entrar describieron algo perturbador por su calma. Polvo espeso sobre muebles elegantes, fotografías antiguas mirando desde las paredes, ropa que parecía esperar a un dueño que jamás volvió. Era como si el tiempo hubiera decidido respetar el duelo y quedarse quieto. Cada objeto parecía murmurar una versión diferente del hombre que todos creían conocer. Pero lo que realmente transformó esta inspección en un terremoto cultural no fue una caja fuerte ni un tesoro oculto, fue un sobre. Un sobre envejecido, escrito a mano, con una caligrafía que expertos atribuyeron al propio Pedro Infante. No era una carta cualquiera, era un testamento íntimo, no legal en el sentido tradicional, sino emocional, casi filosófico. Un documento donde Pedro no repartía bienes, sino verdades. Cuando los investigadores comenzaron a leerlo, entendieron que no estaban frente a un simple recuerdo, sino frente a la voz directa de un hombre que había previsto su transformación en mito. Pedro escribía con una lucidez inquietante sobre la distancia entre el personaje público y la persona privada. Reconocía que el país no veía a Pedro Infante, sino a una versión cuidadosamente pulida, el charro noble, el enamorado fiel, el amigo perfecto. Sin embargo, en esas páginas él mismo confesaba que su vida real era mucho más compleja, atravesada por relaciones sentimentales contradictorias, decisiones impulsivas, errores que nunca aparecieron en pantalla y una soledad que ningún aplauso podía llenar. Lo más impactante no era la existencia de secretos, lo impactante era que Pedro sabía exactamente lo que estaba haciendo al ocultarlos. En el documento, según las filtraciones, él hablaba de México como de un hijo joven. Decía que el país necesitaba primero creer en algo limpio antes de estar listo para aceptar la imperfección de sus ídolos. Por eso pedía que su vida privada permaneciera en silencio
durante un largo tiempo, hasta que la sociedad pudiera mirar a un héroe sin exigirle ser un santo. No quería destruir su imagen, quería protegerla, incluso de sí mismo. Aquí aparece la gran pregunta: ¿puede un símbolo nacional decidir cuándo debe ser humano? Durante años, Pedro Infante fue utilizado como una especie de espejo emocional. En un México herido por desigualdad, violencia y cambios sociales, su figura ofrecía estabilidad. La gente no solo escuchaba sus canciones, se refugiaba en ellas. No solo veía sus películas, se reconocía en ellas. Pedro representaba un orden sentimental, una promesa de que el bien todavía tenía rostro. Por eso la idea de que él mismo diseñara un silencio estratégico resulta tan poderosa. No es el secreto de un artista, es la estrategia de un mito consciente. Imagina por un momento la presión psicológica de saber que millones de personas proyectan en ti lo que desean ser. Pedro no solo actuaba frente a una cámara, actuaba frente a una nación entera. Cada romance público, cada gesto, cada canción construía una narrativa que ya no le pertenecía. En su testamento emocional, Pedro hablaba de sentirse atrapado entre dos identidades: el hombre que amaba, dudaba y se equivocaba, y el personaje que debía ser fuerte, puro y ejemplar. Esa fractura interior es algo que hoy asociamos a las celebridades modernas, pero Pedro la vivió en una época donde no existía el lenguaje para explicarla. Por eso su decisión no fue esconder por cobardía, sino postergar por responsabilidad simbólica. Cuando la noticia de la inspección comenzó a filtrarse, las redes sociales explotaron, no con acusaciones criminales, sino con algo más peligroso: curiosidad colectiva. Videos, teorías, hilos interminables en foros mexicanos empezaron a preguntarse qué tanto de Pedro era real y qué tanto era construcción cultural. Algunos defendían que nada debía tocarse, que los mitos funcionan precisamente porque no se revisan. Otros, en cambio, celebraban la posibilidad de conocer al Pedro humano, no al Pedro estampado en los calendarios. Y ahí empezó un cambio silencioso. México, sin darse cuenta, comenzó a moverse de la veneración ciega hacia la comprensión madura. Ya no se trataba de preguntar si Pedro era perfecto, sino de entender por qué necesitábamos que lo fuera. La casa, mientras tanto, seguía entregando señales. Entre libros, grabaciones viejas y fotografías privadas, apareció un hombre que reía de manera distinta a cómo sonreía ante las cámaras. Un hombre que miraba con cansancio en algunas imágenes, que parecía pedir descanso más que aplausos. Cada objeto era una contradicción viva con la estatua cultural que habíamos construido. Y entonces surge otra pregunta para ti que estás escuchando: ¿preferimos un ídolo perfecto o un ser humano completo? Pedro Infante, según ese documento, quería que México aprendiera a amar sin idealizar hasta borrar la verdad. Él entendía que un país que solo adora estatuas termina decepcionándose de la realidad. En cambio, un país que acepta la complejidad puede crecer emocionalmente. Esta investigación, envuelta en rumores, teorías de conspiración y documentos que no han sido confirmados oficialmente, no busca sentenciar la historia, sino provocar reflexión. Recuerda algo importante: lo que estás escuchando forma parte de un relato basado en teorías difundidas en redes sociales, documentos ficticios y narrativas creadas con fines de entretenimiento para este canal. Ninguna autoridad ha confirmado estos hechos y no existen pruebas legales que respalden completamente esta versión. Por eso, como siempre, te invito a escuchar con mente crítica. Pero incluso como ficción cultural, la historia es poderosa. Porque no habla solo de Pedro Infante, habla de nosotros. Habla de cómo construimos héroes para no mirar nuestras propias contradicciones. Habla de cómo el tiempo convierte personas en monumentos. Y habla de lo difícil que es aceptar que incluso los símbolos más grandes nacen de corazones frágiles. En esta primera parte hemos abierto la puerta. Hemos visto la casa, el sobre, la voz escrita de un hombre que sabía que algún día México tendría que dejar de adorarlo para empezar a comprenderlo. Si esta historia ya despertó algo en ti, no olvides apoyar el canal con un like, compartir este video y suscribirte. Activa las notificaciones y, si te es posible, utiliza el botón Super Thanks para que podamos seguir investigando y narrando estas historias. Déjame también tu opinión. ¿Crees que los ídolos deben permanecer intocables o es mejor conocerlos con todas sus luces y sombras?
porque lo que viene después no es solo sobre Pedro Infante, es sobre el momento en que un país entero se atrevió a mirar detrás del mito. La verdadera conmoción no empezó cuando se abrió la puerta de la casa, sino cuando comenzaron a circular, de manera silenciosa, fragmentos de lo que supuestamente contenía aquel testamento escrito por la propia mano de Pedro Infante. No eran frases legales ni listas de herederos, eran confesiones disfrazadas de reflexión, pensamientos que nunca fueron destinados al escenario ni al micrófono. Según personas cercanas a la inspección, Omar García Harfuch no trató la operación como un simple trámite administrativo. Su presencia tenía un significado simbólico. No se estaba revisando un inmueble, se estaba tocando una reliquia emocional del país. Cada habitación era observada no solo con técnica policial, sino con respeto casi histórico. Se entendía que cualquier objeto mal interpretado podía detonar una tormenta cultural. El equipo no buscaba delitos, buscaba contexto. Querían entender quién era Pedro cuando no cantaba, cuando no sonreía, cuando no estaba actuando para millones. Y fue ahí donde el testamento comenzó a revelar su verdadera fuerza narrativa. Pedro no escribía como una estrella, escribía como un hombre cansado de sostener una imagen que ya no coincidía del todo con su interior. En uno de los pasajes filtrados, hablaba de la sensación de caminar por la calle sintiendo que todos lo conocían, pero que nadie lo veía realmente. Decía que su fama era una buena habitación llena de gente donde paradójicamente se sentía solo. Esta idea rompe con la lógica clásica del ídolo mexicano de mediados del siglo XX. En esa época, el artista no era concebido como una persona compleja, sino como un ejemplo moral. Pedro encarnaba al charro noble, al amante fiel, al amigo leal. Su imagen pública no admitía contradicciones, pero el documento mostraba que él era plenamente consciente de esa jaula simbólica. Aquí aparece uno de los elementos más interesantes del caso. Pedro Infante entendía el poder cultural antes de que existiera el lenguaje académico para describirlo. Sabía que no solo vendía canciones, sino identidades. Cada película suya ayudaba a definir qué significaba ser mexicano. Por eso, cualquier error privado podía convertirse en una herida colectiva. En el testamento, Pedro no pide perdón, pide tiempo. Tiempo para que México dejara de necesitar héroes perfectos y comenzara a aceptar personas reales. Esta no es una postura egoísta, sino estratégica. Pedro parecía ver su propia figura como una herramienta social, no solo como una carrera artística. Los investigadores encontraron referencias indirectas a relaciones sentimentales que nunca salieron a la luz pública. No nombres concretos, sino sensaciones: culpa, deseo, confusión, promesas rotas. Pedro hablaba de amar demasiado y al mismo tiempo no saber quedarse. Esta contradicción humana chocaba con la versión cinematográfica del enamorado eterno. Pero más que los romances, lo que más llamaba la atención era la palabra que se repetía varias veces: soledad. Pedro describía noches donde, después de conciertos llenos, regresaba a habitaciones silenciosas. Decía que los aplausos se quedaban en el teatro, pero las dudas viajaban con él. Esta confesión resulta casi moderna. Hoy sabemos que la fama no protege contra el vacío interior, pero en la época de Pedro, ese tema era tabú. La casa inspeccionada parecía confirmar esa narrativa. No era un palacio ostentoso, sino un espacio íntimo cargado de objetos personales, libros subrayados, fotografías no publicadas, notas musicales incompletas. Todo hablaba de un hombre que pensaba más de lo que mostraba. En redes sociales, cuando se filtró la existencia del documento, el debate explotó. Algunos usuarios decían que se estaba traicionando a Pedro al humanizarlo demasiado. Otros afirmaban lo contrario, que por fin se le estaba haciendo justicia al permitirle ser algo más que una estatua. Aquí se produce el giro cultural más profundo. Durante décadas, México construyó sus ídolos como refugios emocionales. En tiempos de crisis, la gente no quería ver fragilidad, quería ver fortaleza. Pedro era una respuesta simbólica a un país que necesitaba estabilidad sentimental. Pero con el paso del tiempo, esa misma perfección empezó a sentirse artificial. El testamento, real o ficticio según las versiones, funciona como un espejo colectivo. Obliga a preguntarnos, ¿por qué exigimos que nuestros artistas carguen con la pureza que nosotros mismos no podemos sostener? Pedro parecía entender que su imagen no le pertenecía completamente, era patrimonio emocional.
Por eso, en sus palabras, no buscaba destruirla, sino administrarla. Pedía que su vida privada quedara en pausa histórica, como si supiera que cada generación lee a sus héroes de manera distinta. En términos simbólicos, lo que ocurre con esta investigación no es la caída de un ídolo, sino su transformación. Pedro deja de ser una figura bidimensional y se convierte en un relato vivo. Ya no es solo el charro valiente, es también el hombre que dudaba, que se equivocaba, que sentía miedo de decepcionar. La presencia de Omar García Harfuch en la narrativa cumple otro rol, representa al México moderno revisando al México mítico. No es casual que sea una figura asociada a seguridad, control y Estado. Es como si el país institucional estuviera dialogando con su memoria emocional. Esta interacción genera tensión, porque cuando el Estado toca los mitos culturales, la gente teme que algo se rompa, pero lo que parece estar ocurriendo es lo contrario. El mito se está volviendo más fuerte al volverse más humano. Pedro Infante no pierde valor por tener defectos, lo gana, porque deja de ser un objeto de adoración distante y se vuelve un compañero histórico, alguien que también navegó contradicciones. Otro punto interesante es la noción del tiempo que aparece en el documento. Pedro no escribe para su presente, escribe para un futuro que él imagina más maduro emocionalmente. Es casi profético, anticipa una sociedad capaz de debatir sin destruir. En ese sentido, la investigación no solo revela secretos, sino que activa una pedagogía cultural. Enseña que la memoria no es estática, sino dinámica. Cada generación reinterpreta sus símbolos según sus propias heridas y esperanzas. Por eso el impacto no se mide en escándalo, sino en conversación. México no está cancelando a Pedro, lo está releyendo. Y esa relectura implica aceptar que los héroes no existen para ser perfectos, sino para acompañar procesos sociales. La casa sellada durante 70 años funciona como metáfora. No solo estaba cerrada físicamente, estaba cerrada emocionalmente. Al abrirla, México no solo mira muebles viejos, mira una parte de sí mismo que había preferido idealizar. Pedro Infante, desde ese testamento, parece decir algo simple pero profundo. El amor verdadero no necesita mentiras, necesita comprensión. Y quizá por eso esta historia genera tanta inquietud, porque no amenaza a Pedro, nos amenaza a nosotros, a nuestra necesidad de creer en figuras sin grietas. Lo que comenzó como una inspección se convirtió en una pregunta nacional. ¿Estamos listos para querer a nuestros ídolos como personas? En esta segunda parte no hemos hablado de delitos, sino de identidad, de cómo un hombre se convierte en símbolo y de cómo un símbolo, con el tiempo, pide permiso para volver a ser hombre. La transformación ya está en marcha, aunque muchos todavía no lo noten. Porque cuando un país deja de adorar estatuas y empieza a escuchar voces, algo profundo cambia en su manera de entender la historia. Conforme pasaban los días después de la inspección, algo extraño comenzó a sentirse en el ambiente cultural de México. No hubo un escándalo explosivo, no aparecieron titulares gritados ni acusaciones violentas. Lo que surgió fue más profundo, una incomodidad silenciosa. Era como si el país entero estuviera procesando una verdad que no sabía exactamente cómo nombrar. Los fragmentos del supuesto testamento de Pedro Infante empezaron a circular en espacios semicerrados. Periodistas culturales, historiadores del cine, músicos, académicos. No se difundían como chisme, sino como material sensible. Se leían con cautela, porque cada línea no solo hablaba de Pedro, sino de la relación emocional que México había construido con él. Uno de los pasajes más comentados decía, según filtraciones, que Pedro temía más decepcionar que morir, no porque su vida dependiera del público, sino porque sentía que su imagen pertenecía a millones de personas que habían depositado en él una versión de sí mismos. Al fallar él, sentían que también fallaba una idea de país. Ese pensamiento revela algo clave. Pedro no se veía únicamente como artista, sino como un nodo simbólico dentro de una narrativa nacional. En términos modernos, era una marca cultural, pero también una conciencia social. Sabía que su comportamiento privado tenía impacto colectivo. Por eso, cuando en el documento hablaba de guardar silencio, no lo hacía desde el miedo, sino desde la ética del símbolo. Pedro parecía preguntarse qué era más importante, la verdad inmediata o la estabilidad emocional de un pueblo que todavía estaba aprendiendo a mirarse. Aquí se abre una tensión fascinante entre transparencia y responsabilidad cultural.
Hoy exigimos que las figuras públicas sean totalmente visibles, que no oculten nada. Pero Pedro vivió en una época donde el artista era casi un padre moral. Mostrar fragilidad podía ser interpretado como traición. Él lo entendía. Por eso no escribió para exponer, sino para programar el tiempo de la verdad. Este concepto resulta sorprendentemente sofisticado. La idea de que una sociedad necesita madurar para poder leer a sus héroes sin destruirlos. La investigación supervisada por Omar García Harfuch empezó a adquirir un tono más simbólico que policial. No se trataba de sellar evidencias, sino de comprender consecuencias. Abrir la casa de Pedro no implicaba solo mover muebles, implicaba mover emociones históricas. Dentro del inmueble, según relatos indirectos, se encontraron cuadernos con letras nunca grabadas. En ellas, Pedro no cantaba al héroe, sino al hombre que duda. Versos donde hablaba de cansancio, de amores que no supo cuidar, de la sensación de ser observado incluso cuando estaba solo. Eso contrasta radicalmente con la imagen cinematográfica del charro firme y seguro. Aquí apareció un Pedro introspectivo, casi filosófico. Algunos analistas culturales empezaron a decir algo provocador. Pedro Infante fue más moderno de lo que su época permitió ver. Su conflicto interior se parece más al de una celebridad contemporánea que al de una estrella clásica. En redes, mientras tanto, el debate se transformó. Ya no era ¿qué escondía Pedro?, sino ¿por qué necesitábamos que no escondiera nada? La pregunta se desplazó del ídolo al público. Este desplazamiento es fundamental, porque toda sociedad construye mitos no solo para admirarlos, sino para protegerse de su propia incertidumbre. Pedro era una garantía emocional. Mientras él existiera como figura perfecta, México podía creer en una versión ordenada de sí mismo. Pero con el paso del tiempo, esa perfección empezó a sentirse rígida, casi irreal. Las nuevas generaciones ya no buscan dioses, buscan referentes humanos, y ahí la figura de Pedro entra en una segunda vida simbólica. No muere el mito, se transforma. La casa cerrada durante casi 70 años funciona también como una cápsula psicológica. Lo que estuvo guardado no era solo polvo, era una narrativa alternativa de Pedro, una versión que no competía con la oficial, pero que ahora dialoga con ella. La investigación permitió ver que Pedro no quería ser recordado únicamente como el galán o el valiente. Quería ser entendido como alguien que también luchó consigo mismo. Esa intención se percibe en la manera en que escribía, no justificándose, sino explicándose. Hay un fragmento particularmente potente atribuido al documento donde Pedro dice algo parecido a esto, que el amor del público es hermoso, pero también pesado, porque convierte cada error en una deuda moral. Esa frase resume su conflicto. No podía equivocarse como cualquier otro mexicano, porque su error no era individual, era simbólico. Esto nos lleva a otra capa del análisis, el costo psicológico de ser un símbolo nacional. Pedro no solo cantaba para entretener, cantaba para representar. Cada gesto suyo era leído como un modelo de conducta. Esa carga no suele aparecer en las biografías oficiales, pero atraviesa silenciosamente a todas las figuras icónicas. Por eso el testamento no es un acto de confesión sentimental, sino de ingeniería cultural. Pedro estaba diseñando cómo quería que México lo recordara en diferentes etapas de su historia. Primero como mito limpio, después como humano completo. Ese orden no es casual. Si México hubiera conocido de inmediato sus contradicciones, quizá no habría podido usar su figura como punto de unión emocional. Pedro entendía que los pueblos jóvenes simbólicamente necesitan certezas antes que complejidades. Pero también sabía que con el tiempo esas certezas se vuelven insuficientes. La inspección bajo supervisión de Harfuch aparece entonces como el momento exacto donde la nación ya no necesita estatuas, sino relatos más profundos. El México contemporáneo es más crítico, más plural, más dispuesto a debatir sin destruir. Por eso el impacto no es de escándalo, sino de reflexión. Pedro empieza a ser leído como proceso, no como monumento. En foros culturales surgió una idea interesante, que la verdadera herencia de Pedro no son solo sus canciones, sino la conversación que todavía provoca. Un símbolo vivo no es el que se conserva intacto, sino el que se reinterpreta. Y esta reinterpretación no reduce su grandeza, la amplía. Porque ahora Pedro no solo representa al charro ideal, sino al mexicano que también duda, que también se contradice,
que también carga expectativas ajenas. La investigación, con todo su halo de rumor y teoría, funciona como detonador narrativo para una madurez colectiva. No se trata de creer todo literalmente, sino de permitir que el mito dialogue con la realidad. En ese diálogo, México no pierde un ídolo, gana una relación más honesta con su memoria. Pedro Infante deja de ser solo una imagen congelada en blanco y negro y se convierte en una voz que atraviesa generaciones preguntando lo mismo: ¿qué significa realmente ser ejemplo? La respuesta ya no puede ser perfecto. Tiene que ser verdadero. Todo lo que hemos recorrido hasta ahora no es solamente la historia de una casa abierta después de 70 años, ni de un documento hallado en silencio, ni siquiera de un artista legendario enfrentado a sus propias contradicciones. En el fondo, esta es la historia de un país mirándose a sí mismo a través del reflejo de uno de sus símbolos más queridos. Pedro Infante no fue únicamente una voz ni un rostro de la época de oro del cine mexicano. Fue un punto de encuentro emocional. En sus canciones, la gente aprendió a llorar sin vergüenza, en sus películas aprendió a creer en el honor y en su figura encontró una versión idealizada de lo que significaba ser mexicano. Durante décadas, esa imagen funcionó como una promesa, la de un hombre fuerte, noble, enamorado y siempre fiel a sus principios. Pero toda promesa, cuando se sostiene demasiado tiempo sin ser cuestionada, corre el riesgo de convertirse en una jaula. La investigación que rodea la inspección supervisada por Omar García Harfuch no sacude a México porque revele delitos, sino porque revela algo mucho más delicado, que incluso los símbolos más grandes nacen de personas reales, con deseos, errores, miedos y soledades. El supuesto testamento de Pedro no busca romper el mito, sino completarlo. A lo largo de estas partes hemos visto cómo Pedro parecía entender su propio destino cultural. Sabía que no solo cantaba para el presente, sino que construía una memoria para el futuro. Por eso eligió el silencio estratégico, no como engaño, sino como una forma de proteger emocionalmente a un país que todavía necesitaba héroes simples antes de poder aceptar verdades complejas. Hoy ese tiempo parece haber llegado. México ya no es el mismo que lloró su muerte. Es un país más plural, más crítico, más acostumbrado a debatir. Y en ese nuevo contexto, Pedro Infante deja de ser una estatua intocable para convertirse en un compañero histórico, alguien que también navegó contradicciones, expectativas ajenas y conflictos internos. Lo más poderoso de esta historia no es descubrir que Pedro tenía defectos. Lo poderoso es entender por qué necesitábamos que no los tuviera. Porque cuando un pueblo exige perfección a sus ídolos, muchas veces lo hace para no mirar sus propias fracturas. Pero cuando se permite ver los humanos, también se permite a sí mismo serlo. La casa cerrada durante casi 70 años se transforma así en un símbolo mayor. No era solo un espacio físico, era una cápsula emocional donde México había guardado una versión congelada de su pasado. Al abrirla, no se liberaron solo objetos, se liberó una conversación pendiente sobre la relación entre mito, verdad y memoria. Pedro Infante, en esta narrativa, ya no vive solo en el blanco y negro de las películas antiguas. Vive en la pregunta que deja: ¿qué es más fuerte, una imagen perfecta o una verdad que sabe convivir con la imperfección? Quizá la respuesta esté en que los símbolos más duraderos no son los que aparentan no tener grietas, sino los que enseñan a atravesarlas. Esta historia, envuelta en rumores, teorías de redes sociales y documentos que no han sido confirmados oficialmente, no pretende dictar una verdad absoluta. Como recordatorio, todo lo que se ha narrado aquí forma parte de un relato construido con fines de entretenimiento, basado en especulaciones, teorías y material ficticio. Ninguna autoridad ha validado legalmente los hechos descritos y por eso siempre es importante escuchar con criterio y pensamiento crítico. Pero incluso como narrativa cultural, el mensaje es claro. Pedro Infante no pierde grandeza al volverse humano, la multiplica. Porque deja de ser solo un ideal lejano y se convierte en una presencia cercana, alguien que no solo inspira, sino que acompaña. Y ahora la pregunta final no es sobre Pedro, sino sobre nosotros. ¿Estamos listos para amar nuestros símbolos no por lo que aparentan ser, sino por lo que realmente representan? Si esta historia te hizo pensar, emocionarte o cuestionar la manera en que vemos a nuestros ídolos, te invito a poder apoyar este canal.
Dale like al video, compártelo con quienes también aman la cultura y la historia de México y suscríbete para que podamos seguir explorando juntos estas narrativas que mezclan misterio, memoria y reflexión. Activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Utiliza el botón Super Thanks si deseas apoyar directamente este proyecto y deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los mitos deben permanecer intocables o que es mejor conocerlos con todas sus luces y sombras? Porque mientras sigamos preguntando, nuestros símbolos no mueren, evolucionan.